Hola a todos, de novo temos un programa de Planeta RAS dedicado aos rallies. Se a pasada fin de semana a cita era en Narón, desta volta toca o Nacional de Rallies. A carreira disputada en Ourense será lembrada durante moito tempo, porque espectacular foi a loita pola vitoria entre o catalán Sebi Pons e o galego Sergio Vallejo. Así foron eses 225 kilómetros cronometrados. Luis Alberto Hermida Cachalvite, máis coñecido como Clerc, é un dos pilotos históricos na provincia de Ourense. Competiu nos anos 70 e 80 e, entre outros títulos, é subcampeón na Copa de España de Rallys. Foi no 1986, ano no que obtivo a vitoria Chúspuras. Ninguén mellor cun da casa para falarmos dos segredos do Rally de Ourense. Aquí en Ourense, de los de Galicia, é onde el piso é máis abrasivo. É un piso que desgasta muchísimo los neumáticos. Que no se equivoquen, en elección de neumáticos y tengan un acierto de acertar con los neumáticos, tienen mucha ventaja. Me gustaría que ganase un piloto gallego, la verdad se dicha, fuese quien fuese, pero creo que el ganador va a ser Pons. ¿Por qué? Creo que ese piloto va en forma hoy en día y tiene que venir a ganar, sea como sea. Pois sí, razón e corazón a partes iguais. Pons ia correr, deso non había dúbida, e o desexo de moitos galegos era ver a Sergio Vallejo facéndolle fronte. Non se equivocaron as previsións, e así vivimos un dos rallies máis apaixoantes das últimas temporadas. Para ganar es posible que la lucha esté entre 2 o 3, pero para el podium hay 6, 7, 8 pilotos que pueden estar ahí. Espero estar entre los que peleen por el podio. Lo que me gusta es tener competencia, poder estar ahí y bueno, si se puede ganar pues aún mejor, ¿no? Pero va a estar complicado. Yo creo que el estar en la salida es una victoria para nosotros y ahora disfrutar y sobre todo que la gente disfrute viéndonos correr. Es un entreno, evidentemente lo queremos hacer bien, si podemos ganar vamos a luchar por ganar, pero bueno, es la primera vez que me subo al asfalto, hace medio año que no estoy en asfalto y por lo tanto también se nota un poco, ¿no? Proba que comezaba o venres pola tarde cun tramo espectáculo de algo máis de 2 kilómetros. Mesturaba terra e asfalto e tiña capacidade de complicar a vida a calquera. Todos saíron sen problemas, especialmente Enrique García Ojeda, que marcaba o mellor crono por diante de Sebi Pons ou de Pedro Burro. Fuster, cunha configuración especial no seu Porsche, cedía 11 segundos. Tiña deberes para o seguinte día de carreira. O rally de verdade comezaba na matinal do sábado, por diante 225 kilómetros cronometrados. Tramos duros e moi selectivos. Os equipos tiñan que almorzar cos nada menos que 28 kilómetros de San Pedro de Rocas, tramo que deberían percorrer en 2 ocasións, do mesmo xeito que a Seara. Moreiras e a súa concorrida rotonda só se disputaría nunha ocasión. Un só tramo precisou Miguel Fuster para recuperar o perdido. Puñase a fronte da clasificación durante 3 especiais máis antes de abandonar por rotura dun palier. Tras o alacantino tomaban posicións Sergio Vallejo, quen comenzaba con forza e probando o Peugeot 207 Super 2000 empregado para a ocasión. E Sebi Pons, que aproveitaba os primeiros parques de traballo para realizar modificacións reglases do Fiesta Super 2000. O intercambio de mellores tempos entre ambos presaxiaba todo para a longa e complicada tarde que se aveciñaba. Neses momentos Vallejo dirixíase ao descanso de mediodía cunha vantaxe inferior aos 8 segundos. Era líder para a alegría da afección galega. Pola súa banda e a pesar de marcar un mellor crono, Alberto Evia apartábase da pelexa.
Ao parecer, os freos non rendían, pero máis que iso, o asturiano parecía adoptar un papel de actor secundario. A súa guerra era o campeonato e se remataba o rally, faríao como líder. Tras o asturiano, os N+ tomaban partido. A calor impedíalles estar cos mellores, pero polo menos mantiñan a súa particular loita a 3 bandas. Ojeda, moi rápido co Subaru. Pedro Burgo, estreando novos compostos de rodas. E Alberto Meira, a quen a rotura dun soporte do pedal do acelerador facíalle perder tempo, aínda que tiña o seu paisano a menos de 4 segundos. Nesta guerra non entraba Víctor Senra. Un fallo mecánico, un trompo e unha picada de neumático amargaban a matinal o galego. De novo, a mala sorte volvía a cebarse con el. O Super 2000 de David e Jonathan Pérez, o Evo de Fran Cima e, como non, o Suzuki Super 1600 de Joan Pinges afrontaban esta primeira metade de xornada clasificándose entre os 10 primeiros. Per esquerra, dreta 6 tancar, esquerra, dreta 6 tancar, per esquerra 5 més aviat bona, obrir 75, 6 curta bona tancar, per dreta 6 i frenar 75 a la senyal, esquerra 3 més, tancar. Esta era a clasificación mediada a xornada de carreras en Ourense. Vallejo líder, a menos de 8 segundos Pons. A pesar dos problemas de freos, Evia estaba a 22 segundos, Ojeda a máis de 40, e moi pegados entre eles Pedro Burgo e Alberto Meira. La verdad es que es más genética, creo. Mi padre corría, mi madre corría y bueno, nosotros siempre hemos estado en este mundillo, ¿no? Y nada, pues hemos sabido pues aprovechar las ocasiones. Y un día me animé y aquí estoy. Creo que hemos tenido la suerte, ¿no? Yo pienso que esto ha sido una suerte, ¿no? De poder probar. Yo igual ha sido el que más ha probado un poco de todo, pero bueno, mi hermana ha empezado ahora con circuitos. He hecho el Campeonato de Resistencia de España. Este año he empezado con la Copa San León, luego también he hecho hielo, tierra. Ahora pues ha tenido la oportunidad, gracias a Suzuki, de poder disputar el Rally de Ourense, y yo pienso que es una oportunidad que tienen que aprovechar, ¿no? Mi hermana pues es bueno piloto, es valiente, no le da miedo a nada, pero bueno, intentamos pues con la experiencia que tenemos nosotros pues intentar darle los consejos para que se dé los menos sustos posibles, ¿no? Lo podríamos decir así. La ayuda de mi hermano es fundamental para mí, la verdad es que es todo un privilegio. A longa xornada de Rally Ourensán completábase pola tarde con 3 tramos máis a percorrer en 2 ocasións. Ademais de Vilariño Frío, novidade do ano, non podían fallar esta cita os históricos e sempre determinantes tramos de Canón do Sil, con máis de 30 km e Luintra. Primeiro tramo da tarde, primeiro cambio de líder. Pons situábase a fronte da clasificación por só 7 décimas. Ojo, Peltar, 73 menos K, 3 menos K i 70 al fondo. Ojo, Pran, tanca poc dreta, 2 més K, molt ras. I Pran amb molt dreta, puta, tanca molt esquerra menos K, final 0. Puta, tanca molt esquerra menos K, final 0. Ainda que a sorpresa chegaba no Canón. Logo de 30 km o catalán e Sergio Vallejo, scratch deste tramo, alcan os tempos e reduce esa vantaxe a só 1 décima. As espadas estaban no alto e un novo mellor tempo do Fiesta ampliaba a vantaxe algo máis de 5 segundos, diferenza ínfima para os 60 km de rally que aínda quedaban. O corazón desafeccionados nun puño repetía esa situación. Pons atacaba e Vallejo defendíase con uñas e dentes no Canón do Sil, esperando un erro do seu rival. Erro que non se produciría. O Fiesta Super 2000 vencía por primeira vez en España nun rally para recordar durante anos. Ojo, Peltar, 3 menos K, Fernández de 2 més K, interior, saca exterior, esquerra 1, tanca 1 menos, tanca 1 menos.
para Jupel Tartanca de 2 menos, per Tartanca 2 menos, l'atleta. Muy contentos para el equipo, por el coche, es la primera victoria que se consigue aquí en España, para mí mismo, ¿no? Porque he podido hacer todos los kilómetros, tengo un buen ritmo y esto me anima para llegar a Alemania pues con confianza, ¿no? Bueno, yo creo que, hombre, a ver, me hubiera gustado mucho ganar, evidentemente, y lo intenté todo para ganar. Pero hace 3 semanas no tenía ni equipo, con lo cual, mira, haber estado solo en la salida creo que es una victoria, y hacer un rally emocionante como estuvo todo el día muy cerquita. A pelexa eclipsou o resto de participantes, aínda que o que máis rédito sacou de Ourense foi Alberto Evia, terceiro e líder do campeonato antes de que chegue o rally de Ferrol. Un tercer puesto aquí para nosotros es como una victoria, salimos de aquí primeros del campeonato y nos quedan los rallies de casa. Y Ferrol, que es de los que más me gustan. Tamén houve un momento entre os N+. Unha doble picada e unha penalización de Enrique García Ojeda permitían que Burgos subise momentáneamente ao cuarto posto. Pero Cántabro viña por todas e puido ensugar toda a diferenza para recuperar ese lugar e arrebatarlle o lucense antes de concluir o rally. La verdad que Ourense siempre se me ha negado por una cosa por otra y antes con el doble pinchazo pensé que se acababa ahí. Al final conseguimos llegar y remontamos a la cuarta plaza, primeros del grupo N, que es lo más que yo creo que podíamos aspirar en esta carrera. Hombre, ahora sí, después de su penalización, la verdad que las cosas se nos pusieron un poco fáciles, ¿no? Pero en la primera pasada, pues el perro nos dio un pequeño susto, nos hizo perder un poco de tiempo y la concentración. Ahora en el Cañón del Sil también nos salimos un poco y un poco pues nos hizo volver atrás, ¿no? Pensar en el campeonato, en acabar la carrera, porque los puntos nos hacen falta. Desgraciadamente, Meira non puido entrar na pelexa. Unha picada primeiro e unha saída despois obrigaban a abandonar. Parecida 2, menos en cruce. Estrecho. Venga, recuperamos freno un poco, a ver, 30, izquierda 7 larga, se cierra mucho con fe, ¿cómo vas? 40 freno puesta adelante, derecha 3, menos se cierra mucho sucia. 80, derecha 7 con fe, 20 dando puede parar, para izquierda 2, menos 12, Girojo pincha. 30, mierda. Bueno, claro, es que no frenaba. Así as cousas, Joan Villes volvía a facer da velocidade, regularidade e fiabilidade argumentos suficientes para terminar sexto, primeiro de 2 rodas motrices e situarse segundo absoluto no Campeonato de España. Mellor imposible para Andorra. Estamos encantadísimos, ¿no? Porque de verdad que estamos haciendo una temporada creo que inmejorable, nos está saliendo todo muy bien, el coche está respondiendo una barbaridad de bien, no nos ha dado ni un problema en 5 rallies, hemos ganado los 5 rallies y creo que este resultado de hoy pues confirma un poco nuestro buen andar, ¿no? 50, punto derecha 6K por ras, 70, de abajo punto izquierda 7, otro 70, izquierda 3 menos, suave aguantar, 3 menos, suave aguantar. Para punto derecha 6, 70, punto derecha 6, tope con fe. Os Pérez e o seu Super 2000 sempre facía todo o que podía por gozar e polo menos vencer na Mitsubishi Evo Cup que chegou a liderar Francima. José Antonio Suárez puido nesta ocasión cun Arias que tardou en atopar o feeling o seu Renault Clio na Challenge. Tamén puido Rubén Gracia co galego Bruno Meira na N Producción. Entre os R2, Álvaro Muñiz correu de xeito espectacular. Imposible, Tom, estas dos cosas, 30, izquierda 7 menos corta, K20, frenos, derecha regular, menos corner, Goya carril, y ahí volado, izquierda 2, con derecha frenando, cruce, izquierda regular, corner, K20, izquierda regular, corner, K20, derecha 8 corta, rápida, 50. Ya pensábamos en Vigo que no le queda una vuelta de tuerca más, pero sí que le quedaba. Aquí ya hemos corrido muchísimo y la verdad es que no se refleja en el resultado porque ya los coches que están por delante son muy superiores, pero nos hemos divertido mucho, creo que hemos divertido a la afición y el resultado pues no es malo. Derecha 5, 60, sas pronto izquierda 3, sigue derecha 4 y 60, sas izquierda 7, izquierda la 7 con derecha 7, sigue un pronto izquierda 7 con pronto derecha. E Adrián Díaz volveu completar outro gran rally que non puido redondear Marta Suria. Problema grande, tuvimos algún problema de temperatura y de frenos, pero bueno, será por las altas temperaturas que hicieron el rally y lo duro del rally por el kilometraje. Supongo que más o menos todos los participantes pues tendrían ese tipo de problemas.
primer año de la Copa el retorno de la inversión no fue el que habíamos esperado. El año pasado ya digamos que empatamos y este año la verdad es que está siendo muy positivo. Además la creación del equipo oficial pues nos está también ayudando mucho. La clave del éxito es que todos los coches son iguales, en que somos muy rigurosos a la hora de verificar los coches. Controlamos mucho todo el tema de la imagen también. La verdad es que un coche que no es fiable no tendría futuro en esto. La verdad es que tenemos una fiabilidad absoluta. Los coches, tanto los oficiales como los de la Copa, pues no tienen ningún tipo de problema. Este año la verdad es que está muy bonita. Llevamos 2 carreras, las 2 carreras ha ganado un piloto distinto cada una. Tenemos gente nueva muy buena, la gente que estaba que también es muy buena. Creo que este año va a ser muy bonita en cuanto a disputa de las carreras. El proyecto de equipo oficial surgió a finales del año pasado y la verdad es que pues ha sido un esfuerzo económico muy importante porque Suzuki Ibérica ha comprado 2 Super 1600 y bueno, lo único que pasa es que hemos acertado con los 2 pilotos. Tenemos el piloto con experiencia impresionante, que es Joan Viñes, con Jordi Mercader a su lado, y luego el piloto de la casa, que es Gorka, con el copiloto de la casa, que es Gabriel. Nosotros hemos montado esto para quedarnos, no para estar 3 años y otros. Nosotros nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con esto, nos vamos a quedar con un equipo oficial montado, tenemos buenos patrocinadores, tenemos mucha ilusión. Dura foi a proba ourensá para o Suzuki Swift da Copa. Dos 17 inscritos, son 9 lograron concluir a carreira. Moitas saídas e problemas mecánicos, neste caso electrónicos, para un Pablo Rey que non puido estar na loita da cabeza. Izquierda 5 máis, 80, frenos izquierda 5, non ceñir, 50, reto 5 menos, 50, freno dereita 4 máis K, 50, dereita 5 máis, para izquierda 5 máis, bota salida, 150, ollo, frenos izquierda 3 máis K cerrada. Quen se mostraban máis sólidos no seu empeño eran tanto Pablo Bazó como Ferran Puyol. O galego, líder desde o segundo tramo, sufriría un trompo e despedíase de todas as opcións de vitoria. Puyol asumía o liderado e desde entón, e sen erros, cumpría o seu objetivo. Izquierda zona, fondo 25, izquierda fondo 30, fondo 30, izquierda fondo 15, y derecha fondo por corriente 25, y ojo izquierda se larga torre por fondo 40, ojo izquierda se larga torre por fondo 40, y ojo izquierda 7 en abril, por derecha 7, Con todo, Bazou mantén o liderato da Copa, pois a longa tarde ourensá permitiu remontar o segundo lugar a base de marcar todos os mellores tempos. Estoy muy contento conmigo mismo porque me demuestro a mí mismo también que yo creo que podemos correr en cualquier rally, porque este rally para nosotros era totalmente nuevo también. Víctor Pérez tamén fixo da regularidade virtude, aproveitando as baixas para ser terceiro. Entre os abandonos destacaba o de Jorge Pérez, que en só 3 carreiras demostrou rodar moi rápido nesta Copa. Fora da campeonatos e copas, moitas baixas entre os galegos inscritos neste rally. Os Antonio Gómez ou o vigués Damián Pereiras lograron os seus obxectivos nesta cita. Tamén David Cortés, vencedor e con moita diferenza no apartado destinado a equipos que competían con licenza galega. O Campeonato de España de Rallys tómase un descanso estival. Será ata o mes de agosto, a volta ao traballo tamén en Galicia, no Rally de Ferrol. E isto foi todo por hoxe. Logo de 2 semanas intensas, no vindeiro programa falaremos de montaña e de circuitos. Ata entón podedes seguir disfrutando como uno das carreiras nas páxinas web de V Televisión e planetarras.tv. Chao amigos.